En esta clase vamos a ver un mito griego, el mito del centauro Quirón, que representa al sanador herido. Quiero empezar con la plegaria de solidaridad de Reinhold Niebuhr, que dice lo siguiente: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Un poco de esto se trata la historia de Quirón, de aceptar aquello que no podemos cambiar, de aceptar las heridas muy profundas que llevamos dentro. Esto sería dejar de negar algo que nos duele, es decir, hacernos cargo de que la herida existe, sacándola de la sombra. Y finalmente, como la mayoría de las historias tienen finales felices, vamos a ver cómo transformar ese dolor en una increíble virtud. Así que vamos con la historia. La historia empieza bastante fea. Resulta que en la época de los griegos, una joven ninfa llamada Filiria estaba caminando por el bosque, descansando, sin joder a nadie. Eso es importante. Ella simplemente estaba ahí, de casualidad, sin buscar problemas. Y el dios Cronos, dios del tiempo, justo pasaba por ahí, y al ver a Filiria le gustó mucho. Cronos, ya mayor y no muy atractivo, se abalanzó sobre Filiria con claras malas intenciones. Filiria hizo lo que pudo e intentó escaparse, corriendo lo más rápido posible. Pero Cronos, que era un dios y tenía poderes infinitos, se transformó en un caballo fuerte y veloz. Con la velocidad de un caballo fue fácil alcanzarla, y la historia sigue aún más triste, porque Cronos, en forma de caballos, viola a Filiria. Y hay algo particular de los mitos griegos, es que siempre que un dios se acuesta con una mujer, la embaraza. Con lo cual, Filiria se encuentra violada y embarazada. Filiria pasa su embarazo con su familia hasta que llega el momento del nacimiento. En el momento del parto, después de pujar, finalmente se asoma la cabeza de un bebé normal. Pero en vez de salir un humano, sale un centauro, mitad hombre, mitad caballo. Esto, ya que Cronos tenía la forma de un caballo cuando penetró a Filiria. Filiria se espanta y es tal el rechazo y la vergüenza que siente que empieza a vomitar. Con respecto a Filiria, se escapa de la casa, avergonzada de haber dado luz a un monstruo. Sube a lo alto de una colina e implora a los dioses que la transformen en un árbol de tilo. Pero volvamos a Quirón. Vomitado, un parias dentro de su familia y de su pueblo. Para peor, no sé si lo pensaron, pero existían las centauras. Es decir, que normalmente papá centauro y mamá centauro tenían centauritos. Pero este no es el caso de Quirón, nacido de una ninfa y un dios transformado en caballo. Por lo que Quirón tampoco era bienvenido entre los centauros. Esto es lo que se llama la primer herida quironiana, el rechazo de los propios. Lo vamos a trabajar. Quirón se refugia en un establo, con los caballos que también lo ven como un monstruo, pero por suerte, esta vez aparece otro dios, un dios bueno, el dios del sol, Apolo, que lo encuentra y lo toma como su protegido y le enseña todo lo que sabe. Apolo también era dios de la medicina y la curación, de la música y de la profecía. Son todas las cosas que Quirón aprende. Y Quirón, que no era ningún boludo, se dedica de pleno a estudiar. Estudia todo lo que puede con todo lo que tiene al alcance y sobresale en todas las disciplinas. Esto es llamativo. Los centauros eran normalmente criaturas salvajes y un centauro sabio y bueno alcanza rápidamente la fama. Empiezan a circular mitos de la sabiduría de este centauro y tan fuerte se vuelve el rumor que los grandes reyes de las ciudades-estados griegas les piden que sean tutor de sus hijos. Quirón, que es totalmente multifacético, les enseña el arte de la guerra, el uso del arco y flecha, astrología y muchas otras cosas más. Al final termina formando una escuela de héroes, donde se forman grandes héroes mitológicos griegos como Aquiles, Patroclos, Áyax, Asepio, Jasón, Teseo, Eneas y al menos 20 más. Pero recapitulemos. Nacido en una situación difícil, con una clara marca en el cuerpo, Quirón, a través del estudio, se vuelve un experto que puede enseñarle a otros. Esto es clave para atacar una herida quironiana. Sobre la herida quironiana, tendemos a poner mucho foco y aprender mucho del tema.
Por ejemplo, una persona cuya herida quironiana estuvo relacionada con el lenguaje, por ejemplo porque le costó mucho empezar a hablar cuando era niño, es tan consciente de su limitación que toma muchos cursos de oratoria hasta que se vuelve un excelente profesional. Al cabo de un tiempo, un día el héroe Hércules fue a visitar a otro centauro llamado Folo. Hércules era conocido por su gran fuerza y determinación, pero la inteligencia y la destreza nunca fueron sus fuertes. Estaban Hércules y su amigo pasando un buen momento, charlando, hasta que Hércules decide abrir una ánfora que tenía un vino muy aromático. Era tan fuerte el olor del vino que otros centauros que había cerca comenzaron a enloquecer. Una vez más, Quirón era un centauro sabio. Estos centauros eran salvajes que empezaron a correr hacia la casa de Folo de forma totalmente descontrolada. Hércules poseía flechas envenenadas, mojadas en sangre de hidra, que eran totalmente mortales. Hércules empezó a disparar a los centauros con tanta mala suerte que una de las flechas envenenadas golpeó a Quirón, que simplemente pasaba por ahí. Esta es otra de las características de la herida quironiana. Es injusta. Quirón no tenía nada que ver con esa batalla y lo alcanza una flecha envenenada. Es una flecha envenenada y Quirón grita de dolor. Y recuerden que como Quirón es hijo de un dios, es inmortal, no puede morir, con lo que la flecha no lo mata, pero sí puede sentir dolor y por ende es condenado a sufrir eternamente. Otra característica de la herida quironiana, duele, y ese dolor no se va. Quirón, con sus conocimientos súper avanzados de botánica, empieza a buscar una cura para su herida que no para de doler. Finalmente encuentra una hierba con la que prepara un elixir que curaría la herida. Se le aplica, pero sin ningún resultado. Esa es otra característica de la herida quironiana. No se cura nunca. El dolor sigue. Sin ningún resultado, Quirón empieza a vagar, desahuciado, condenado a vivir para siempre con un dolor insoportable. En su vagancia, llega a un campo donde hubo una terrible batalla. Miles de soldados heridos gritando de dolor. Y en ese clima de desdicha, Quirón empieza a hacer lo que mejor sabe hacer: curar. Y la medicina que había preparado Quirón, que no tuvo efecto sobre él, logra curar a todos los soldados heridos. Acá tenemos la última característica de la herida quironiana. Si encontramos una cura, le servirá a los demás, y no a nosotros mismos. Quirón pasó muchos años sufriendo, y nunca lograba encontrar una cura para su herida, que no paraba de doler y se volvía cada vez más insoportable. En un último acto desesperado, Quirón se dirige al monte Olimpo, donde habitan los dioses, y le implora a Zeus, rey de los dioses, que lo deje morir, ya que él, semidios, no puede hacerlo y está condenado a una vida de sufrimiento. En un principio, Zeus se niega, pero después tiene una idea. Prometeo, otro mito griego, era un titán que le robó el fuego a los dioses y se los dio a los humanos. Como castigo por esta desobediencia, los dioses ataron a Prometeo a una piedra, donde durante el día un águila le comía el hígado y durante la noche el hígado volvía a crecer, en una eterna tortura. Zeus finalmente accede a intercambiar la inmortalidad de Quirón por la libertad de Prometeo. Quirón podría morir y dejar de sufrir. Por su gran valor como maestro y por su historia de vida, Zeus decide elevar a Quirón a los cielos, donde pasa a ocupar la constelación de Sagitario, el Centauro. Y Prometeo, con sumo agradecimiento, despidió a su salvador y quedó libre, sin ningún tipo de cadena que lo ate.